Hola, mi nombre es Gustavo Barrientos y soy el profesor titular de la materia. A partir del día de hoy vamos a dar inicio al dictado de los contenidos de aquello que en el marco del programa de la asignatura se denomina núcleo específico. Este núcleo específico consta de dos unidades. La unidad 2, que es la que vamos a dar inicio el día de hoy, tiene por tema bases conceptuales para el estudio evolutivo de las poblaciones humanas. La idea es que los contenidos que veamos en esta unidad nos preparen para captar mejor aquellos contenidos de la unidad 3, que es la más específica de esta asignatura, que es la introducción a la genética de poblaciones humanas, que va a estar a cargo de la doctora Giselle Padula. Esta unidad 2 va a ser dictada a través de 7 clases, cuyos temas son los siguientes: escalas espaciales y temporales de análisis, concepto de población, estructura espacial de las poblaciones, la dimensión espacio-temporal de las poblaciones, propiedades demográficas de las poblaciones humanas, principales indicadores demográficos y por último evolución y adaptación de las poblaciones humanas. En esta primera clase vamos a desarrollar el tema de las escalas espaciales y temporales que resultan útiles para el análisis de distintos temas de interés antropológico en nuestro caso, pero de interés científico en general. En relación con el término escala, lo primero que vamos a ver es que no existe una única forma de definirlo. A lo largo del tiempo, distintas disciplinas han conceptualizado la idea o la noción de escala de formas que resultan apropiadas para sus intereses particulares. En el caso de la cartografía, que es la disciplina especializada en la producción de mapas, escala designa a la relación matemática o numérica que existe entre las dimensiones de un objeto real y aquellas de su representación. La escala de un mapa o de un plano es la medida de reducción en tamaño de las dimensiones reales que están representadas en ese mapa o en ese plano. La escala puede ser expresada como una proporción entre las distancias medidas sobre un mapa y la distancia real existente entre dos o más puntos en un determinado territorio. Lo que vemos en esta imagen, acá en el ángulo superior derecho de la pantalla, es una forma clásica de representar esta relación numérica o matemática existente entre dos cantidades. En este caso vemos la expresión 1 en 30 millones, que quiere decir que un centímetro medido en un mapa equivale a 30 millones de centímetros medidos sobre el objeto real. En este ejemplo particular, el objeto real es un planeta, es la Tierra, nuestro planeta, y la representación cartográfica es un planiferio, y si medimos la distancia que existe en el mapa entre dos puntos trazados sobre él, y vemos que esa distancia es de 45 centímetros, aplicando esta relación vamos a poder calcular que la distancia entre dos puntos medido sobre la superficie terrestre va a ser de 13.500 kilómetros. Esta forma de representación, si bien es muy clara, tiene una desventaja, que es que si uno varía por algún motivo las dimensiones de este mapa, es decir, si uno obtiene una fotocopia reducida o obtiene una foto de un mapa con una cámara o con el celular y después uno procesa esa imagen, la reduce o le varía el tamaño, ya esta relación se va a perder. Entonces, lo más útil y apropiado es, aparte de esta relación numérica, expresar la escala en forma gráfica, de forma tal que si uno varía las dimensiones de la representación, las relaciones medidas en el objeto real y en el objeto representado no van a variar. Los mapas entonces pueden ser concebidos como modelos de un territorio, lo cual quiere decir que son algo, y esto lo reconocemos, como algo diferente de aquello que está intentando representar. Los mapas, ya lo sabemos, no son el territorio. Lo que vemos
en esta imagen son tres representaciones de una misma área geográfica, el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más específicamente un recorte del área de Puerto Madero. Lo que vemos en esta imagen superior izquierda es una representación digital, un mapa digital de esta zona, con todas sus referencias, y bueno, acá no indiqué la escala, pero obviamente al ser un mapa tiene una escala específica. Lo que vemos en la imagen a la derecha es una foto satelital de exactamente la misma zona del mapa digital, pero que tiene la particularidad de no ser una mera foto, sino que está georreferenciada, es decir, que también tiene una escala y tiene otra serie de referencias que no figuran acá para simplificar la imagen, como ser, por ejemplo, el nombre de las calles. Lo que vemos acá en la imagen inferior, al centro, es otra representación del mismo espacio geográfico, nada más en una vista diferente. Es decir, acá el observador estaría a una determinada altura respecto de la superficie del terreno y la observación se hace siguiendo un plano oblicuo. En esta representación vemos ciertos objetos que también los vemos acá, pero desde una óptica diferente. Los vemos tridimensionales a través de adosar a este modelo digitalizado, elaborado a partir de la foto satelital, objetos digitales 3D que representan en este caso los distintos edificios de la zona. Es decir, todos estos son modelos diferentes del mismo territorio. Ahora, cuando decimos modelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Respecto de los modelos científicos, que es el tipo de modelos en los cuales estamos interesados aquí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos no constituyen meras descripciones de la realidad que intentan representar, sino más bien que deben ser entendidos como herramientas con un valor tanto analítico como heurístico. Por valor analítico me refiero a la posibilidad a partir del modelo de estudiar con mayor profundidad y grado de detalle las relaciones existentes entre dos o más variables que consideremos que juegan un rol importante en la conformación del aspecto de la realidad que estamos representando en el modelo. Y por valor heurístico me refiero básicamente a dos cosas. Por un lado, a la posibilidad a partir del modelo de descubrir hechos nuevos y por el otro de lograr mayor comprensión acerca del aspecto de la realidad que esté representado en el modelo. Es decir, que modelos y realidad claramente están vinculados entre sí. Es decir, que tienen una conexión. Ahora, esa conexión se debe lograr a través básicamente de dos procedimientos. Por un lado la abstracción y por otro la interpretación. La abstracción significa generalización y simplificación. Implica, por tanto, la retención de aspectos más importantes de un sistema real en un modelo y la eliminación de aquellos aspectos menos importantes. En esta representación gráfica de esta relación entre modelo y mundo, podemos ver que nuestro modelo de hombre es mucho más simple que lo que sería un hombre en el mundo real. Es decir, vemos que claramente hay un montón de detalles que están representados aquí que no están formando parte del modelo. Por ejemplo, la vestimenta, los lentes, el portafolio. Ahora, ese modelo, si bien es más simple que la realidad y es deseable que sea más simple que la realidad, no tiene que ser tan simple como para perder la posibilidad de ser interpretable en términos de esa realidad. Es decir, que interpretación sería la otra condición fundamental en esta relación entre mundo y modelo. ¿Qué implica la interpretación? Implica que los componentes del modelo, es decir, los parámetros, variables que hayamos utilizado para construirlos, así como su comportamiento, pueden relacionarse de manera precisa con componentes, características y comportamiento de los sistemas reales. Es decir, que lo deseable en la construcción de todo modelo es lograr un equilibrio apropiado entre simplificación, lograda a través de la abstracción,
Un modelo para ser útil tiene que ser simple, es decir, no se tiene que parecer uno a uno con la realidad que está representando, pero si es un modelo simple, que es lo deseable en el caso de un modelo que esté orientado a conocer un aspecto de la realidad del cual conocemos bastante poco o casi nada, lo principal es aproximarnos a esa realidad con un modelo lo más sencillo posible. Ahora, no tiene que ser ese modelo tan simple o tan simplificado que pierda capacidad de ser interpretable en términos de la realidad representada. Ahora, un modelo puede ser complejizado, es decir, que puede obviamente ganar en interpretación sacrificando algo en la abstracción, es decir, agregándole mayor grado de realidad o de parecido con el mundo. Ahora, vuelvo a decir, tiene que haber un equilibrio, porque podemos llevar este modelo a un grado tal de complejización que va a ser sumamente interpretable, pero va a dejar de ser útil. Es decir, eso se va a lograr cuando nuestro modelo sea exactamente igual a ese aspecto de la realidad que intente representar. En el caso de los mapas, entendidos como modelos de un territorio, la utilidad del mapa es la posibilidad de hacer cosas, de ir de un lugar a otro dentro de un territorio desconocido sin perderse. Ahora, si le ponemos demasiado grado de detalle a nuestro mapa, de forma tal de hacerlo demasiado parecido a la realidad, el mapa lo que va a perder es utilidad. El ejemplo más extremo de esto es un mapa en una escala 1 en 1. Esto se encuentra maravillosamente ilustrado en este cuento breve de Jorge Luis Borges, cuyo texto lo vamos a escuchar leído por él mismo. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Entonces, queda claro que un mapa, para ser útil, tiene que ser lo suficientemente abstracto para que pueda ser una representación fácilmente interpretable y a su vez tiene que tener ciertos elementos que permitan hacer cosas con ese mapa. Por ejemplo, en un mapa con escala podemos hacer varias cosas, por ejemplo, calcular distancias o estimar tiempos, el tiempo que uno demoraría en irse desde un determinado punto en un territorio a otro punto más distante. Por ejemplo, si uno conoce cuánto tarda una determinada persona en recorrer una determinada distancia con su paso particular, uno eso lo puede medir previamente, uno conociendo la distancia a partir del uso de la escala puede estimar cuánto tiempo va a demorar una determinada persona en recorrer la distancia que media entre dos puntos. Ahora, ¿un mapa sin escala es necesariamente un mapa poco útil? Bueno, lo que vemos acá en la imagen inferior es la representación artística, no cartográfica, sino artística, de la misma porción de territorio que está representada en la foto satelital georreferenciada que vemos más arriba. Es decir, lo que está representado es un parque de diversiones, en este caso un parque de diversiones en la zona norte del Gran Buenos Aires, que este mapa lo que me está representando es la localización de las distintas atracciones o juegos que están presentes en ese parque.
Yo en este mapa, al no tener una escala, no puedo medir ni distancias ni calcular tiempos, pero sí puedo rápidamente orientarme y saber a qué lugar dentro del parque debo ir en función del tipo de juego que está. Es decir, este mapa, si bien no tiene escala, lo cual me impide hacer ciertas cosas, me permite hacer otras. En este caso, orientarme rápidamente en función de determinados intereses que uno tenga cuando explora un determinado territorio. Lo ideal sería contar con una combinación de ambos tipos de representaciones de ese territorio. El otro concepto de escala que vamos a ver en esta clase se refiere a aquel desarrollado por la ecología. En este ámbito disciplinar, el término escala se refiere a la dimensión física de un objeto o de un proceso, tanto en el espacio como en el tiempo. Las escalas ecológicas se ordenan de mayor a menor en una secuencia de niveles escalares o dominios. En este gráfico vemos representado en el eje horizontal a la escala espacial medida en metros cuadrados y en el eje vertical a la escala temporal medida en años. El nivel más bajo de interés ecológico es aquel de la microescala. En términos espaciales, la microescala va desde 10 a la 0 a 10 a la sexta metros cuadrados, es decir, en unidades más significativas para nosotros sería 1 kilómetro cuadrado. Es decir que cualquier espacio geográfico de dimensiones menores al kilómetro cuadrado estaría dentro del ámbito de la microescala. Para que se den una idea, algo como el bosque en la ciudad de La Plata se encuentra comprendido dentro del nivel microescalar. Es decir, que cualquier evento o fenómeno ocurrido dentro del bosque de La Plata se considera como un evento ocurrido en la escala micro, desde el punto de vista espacial. Ahora, la escala micro en términos temporales va desde 10 a la 0 a 10 a la elevado a la 2,4, es decir, 250 años. Es decir, que cualquier conjunto de eventos o proceso ocurrido dentro de un lapso inferior a 250 años sería una ocurrencia dentro del dominio microescalar. El siguiente nivel es el nivel meso, que va en términos espaciales desde 1 kilómetro cuadrado hasta 10 elevado a la 10, es decir, 10.000 kilómetros cuadrados en términos espaciales, y en términos temporales va desde 250 años hasta 10 elevado a la cuarta potencia, es decir, 10.000 años. La totalidad del Holoceno podría quedar comprendida dentro de lo que se denomina la escala meso. En términos espaciales, por ejemplo, todo el ámbito de la ciudad de La Plata o incluso de la ciudad autónoma de Buenos Aires estaría comprendido dentro de este nivel mesoescalar. Sería aquel correspondiente a una región de pequeñas dimensiones. El siguiente nivel, el nivel macro, va en términos espaciales desde 10 a la 10, es decir, 10.000 kilómetros cuadrados a 10 elevado a la 12, es decir, 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Es decir, que cualquier espacio geográfico comprendido dentro de estas dimensiones, es decir, de 10.000 kilómetros cuadrados a 1.000.000 de kilómetros cuadrados, el tamaño de una región de grandes dimensiones, como por ejemplo la Patagonia continental argentina, está comprendido dentro de la escala macro. En términos temporales, la escala macro va desde 10 elevado a la cuarta, es decir, 10.000 años, hasta 10 a la sexta, es decir, 1.000.000 de años. Eventos o procesos como, por ejemplo, las glaciaciones del Cuaternario estarían incluidos dentro de este dominio macroescalar desde el punto de vista temporal. Y también desde el punto de vista espacial, porque
Por ejemplo, en el sur de Sudamérica podemos analizar las glaciaciones cuaternarias dentro de la Patagonia continental, lo cual también nos sitúa dentro de la escala macro. Más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados y más de 1.000.000 de años ya nos pone dentro del último nivel escalar significativo para la ecología, que es el nivel megaescalar. Que acá ya estamos hablando de, en términos espaciales, de un territorio con una dimensión superior al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, es decir, ya estamos en el ámbito subcontinental o continental, y de ahí para arriba. Y en términos espaciales, cualquier proceso cuya ocurrencia esté en el orden de los millones de años, como por ejemplo la deriva continental, está situada o debe ser analizada dentro del dominio megaescalar. Bueno, de lo que mencioné anteriormente se desprende que a cada problema le corresponde su propia escala de análisis. Por ejemplo, hay determinados eventos o procesos que en términos temporales tienen una duración muy breve, como por ejemplo una determinada epidemia, es decir, a partir de un foco epidemiológico, una determinada enfermedad, un patógeno, se expande geográficamente y puede alcanzar en términos de la escala espacial, por ejemplo, la escala macro. En el caso de una pandemia como la que estamos atravesando en estos momentos, en términos de la duración temporal del proceso, se va a resolver siempre en la escala micro, esperemos, pero en términos de la escala espacial, estamos hablando de la escala mega, es decir, que son procesos que en términos espaciales comprenden, como su nombre lo indica al ser pandemia, que abarcan más de un continente. Por lo tanto, algo importante a tener en cuenta que es que no necesariamente tiene que haber para un determinado proceso una relación uno a uno entre la escala espacial y la temporal. Por ejemplo, como mencioné recién, hay procesos de corta duración, pero que tienen una extensión en términos geográficos muy amplia. Por lo tanto, si bien en términos temporales se resuelve en la escala micro, en términos espaciales puede resolverse en la escala macro o incluso en la mega. Mientras que hay otros procesos de larguísima duración y que abarcan a la totalidad del globo, como el caso de, que ya mencioné recién, el de la tectónica de placas. Para analizar la tectónica de placas tenemos que analizar un periodo grande de tiempo, del orden de varios millones de años, centenares de millones de años, y en términos espaciales tenemos que analizar la totalidad del globo. Entonces, el concepto importante a retener aquí es que a cada problema le corresponde su determinada y específica escala de análisis. Muchas veces ocurre, y no es deseable, que haya una confusión entre el problema de investigación y la escala elegida para abordarlo. Si queremos estudiar el poblamiento americano, que en términos espaciales se resuelve en el nivel megaescalar, es decir, a nivel continental, claramente es un problema que no lo vamos a resolver si simplemente analizamos un conjunto de sitios arqueológicos que se resuelven en la escala micro. Es decir, que el problema del poblamiento americano debe ser abordado en una escala apropiada. Que no quiere decir que ciertas pistas acerca de ese proceso no la podamos obtener en la escala micro, porque de hecho es la escala en la cual los arqueólogos se manejan habitualmente, en la escala de sitios, pero la perspectiva para resolver ese problema tiene que ser una perspectiva espacial acorde. Y en términos temporales ese proceso siempre va a estar dentro del orden, por lo menos hasta donde sabemos, del orden de la mesoescala temporal. Es decir, lo que dura el Holoceno y poco más de fines del Pleistoceno. Muy vinculada con la idea que veíamos recién de que a cada problema le corresponde una escala particular de análisis
que le resulta apropiada, está esta otra noción según la cual las explicaciones de los fenómenos son dependientes de la escala de análisis considerada. Es decir, que aquello que explica, aquellos factores que explican algún evento o algún proceso en una determinada escala de análisis, no necesariamente lo van a explicar cuando ese proceso o ese evento esté incluido en una escala ya sea superior o inferior. Y también, a su vez, el tipo de explicación que podemos dar va a ser diferente. Para ilustrar esto vamos a recurrir a un ejemplo que nos va a traer nostalgia a todos porque tiene que ver con nuestra facultad. Lo que vemos acá representado en estas dos fotografías es una situación típica de aula en el ámbito de nuestra facultad. Probablemente sea un aula del piso superior, el aula A4, una de las grandes, con mesada. Y lo que vemos es que cada una de las personas que están presentes en el aula, sean parte del personal docente como del alumnado, va a ocupar una posición específica y particular en el espacio. Todos sabemos que dos cuerpos extensos no pueden ocupar un mismo espacio en el mismo momento, por lo tanto, a cada persona le va a corresponder una posición particular. Ahora, ¿qué es lo que explica el que algunos individuos estén por detrás de estas dos mesadas delanteras y algunos otros estén por delante? Obviamente los roles. Acá ya mencionamos el plantel docente, por lo tanto existe un rol que es el rol de docente, que establece una diferenciación que se va a ver reflejada también en el espacio. Los docentes están ocupando acá una posición delantera en el espacio del aula y el alumnado está ocupando una posición por detrás de estas mesadas. Es decir, que claramente los roles de docente y de alumno no son iguales y eso también trae aparejado una disposición particular. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque, bueno, venimos de una determinada tradición donde la enseñanza se imparte de esa forma. ¿Es la única forma en la cual se puede dar una clase? Claramente no. Es decir, podríamos tener una disposición espacial muy diferente, mucho más horizontal, menos jerárquica, en la cual todos estemos ocupando un espacio en el cual estén los asientos distribuidos en una forma circular, por ejemplo. Pero ustedes ven que ya la misma arquitectura del aula está en relación con esos roles jerárquicos claramente marcados. Es decir, que no permiten una distribución de las personas diferentes, porque tenemos mobiliario fijo como son estas mesadas. Es decir, que ¿cuál es la explicación de por qué algunos estamos en un lugar y otros en otro? Claramente tiene que ver con una explicación pedagógica, pero también con una explicación sociológica. Y eso lo vamos a ver más claramente cuando hago la pregunta, por ejemplo, de qué determina que dos personas estén próximas entre sí dentro de este espacio. ¿La distribución en un aula, en una clase y en la siguiente es completamente aleatoria? Claramente no, porque vamos a ver que a lo largo del año aquellos que ocupan o que tienden a ocupar un determinado conjunto de asientos dentro de un aula son más o menos los mismos a lo largo de todo el año. Es decir, que qué es lo que hace que estemos más cerca de otras personas, obviamente relaciones de afinidad personal o, en este caso, estamos viendo acá un objeto como un termo, lo cual nos hace suponer que hay un mate, con lo cual gente por ahí no tan amiga igual va a estar o va a tender a estar cerca de ese foco de atención que va a ser, por ejemplo, el mate. Algo que hoy por hoy lo tenemos vedado. Bueno, entonces, ustedes ven que ¿qué sería la explicación o aquello que explica el por qué cada uno está en la posición en la que está? Vamos a ver que son varios factores, pero todas explicación que operan en esta microescala espacial. Explicaciones de tipo pedagógico, de tipo arquitectónico o de tipo
sociológico. Ahora, ¿qué pasa si, como ya mencioné, dejamos fija la escala espacial? Siempre se trata de este evento. Nada más que lo vemos desde una escala espacial diferente, superior. Acá vemos una imagen desde arriba de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Seguimos estando dentro del nivel microescalar, porque acuérdense que la microescala espacial es de 1 kilómetro cuadrado. El edificio de la facultad claramente tiene una dimensión inferior. Y lo que está indicado acá con este punto amarillo con borde rojo es la posición de cualquiera de nosotros en esa aula A4. Es decir, que en términos de la escala temporal, ya dijimos que queda fija, siempre estamos en el nivel micro. Y en el nivel espacial vamos a ir variando de escala. Acá todavía estamos en la escala microescalar. Ahora, si seguimos haciendo zoom hacia afuera, lo que vamos a observar es que ya acá la facultad está incluida dentro de un espacio geográfico mayor y que al tener una dimensión de más de 1 kilómetro cuadrado, acuérdense que habíamos dicho que más o menos el bosque ocuparía una superficie de 1 kilómetro cuadrado, ya estaríamos desde el punto de vista espacial en el nivel escalar siguiente, en el meso nivel o la mesoescala. Ahora, ¿qué explica nuestra posición acá ya en el ámbito no de un aula, ni siquiera de la facultad, sino de la Ciudad de La Plata, o de una porción de la Ciudad de La Plata? ¿Qué es lo que explica nuestra posición ahí? Las amistades, las afinidades, la arquitectura del aula o factores de microsociología. Y no, ya acá lo que explica nuestra posición en el espacio en esta escala tiene que ver ya con factores históricos y de crecimiento de una institución en el ámbito de la ciudad de La Plata, que básicamente es el ámbito de la Universidad de La Plata, a la cual pertenece nuestra facultad, y vemos que la Facultad de Ciencias Naturales y Museos no está aislada respecto de otras facultades o de otras dependencias de la universidad. Está próxima al Museo de Ciencias Naturales, el cual pertenece a la facultad, pero a su vez también está próxima a otras facultades, como la de Medicina, la de Agronomía, Veterinaria, Periodismo. Es decir, que lo que explica nuestra posición acá tiene que ver ya con la historia de la Universidad Nacional de La Plata, cómo fue adquiriendo inmuebles y cómo fue distribuyendo sus unidades académicas en el ámbito de la ciudad. Bueno, imagínense que seguimos haciendo zoom hacia afuera y en esta imagen lo que vemos representada es la totalidad de la ciudad de La Plata y del Gran La Plata, las ciudades vecinas de Berisso y Ensenada, y gran parte del conurbano bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta posición. Es decir, que en términos de la escala espacial seguimos en el ámbito de la mesoescala, nada más en un ámbito geográfico más abarcativo. Ahora, ¿qué es lo que explica que estemos localizados en ese punto en particular? No ya cuestiones microsociológicas o cuestiones pedagógicas o cuestiones de la arquitectura de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y de las aulas en particular. Tampoco le explica la historia de la Universidad Nacional de La Plata y el crecimiento que tuvo la universidad dentro del ámbito de la ciudad, con la compra de inmuebles, etcétera, que llevó a que ciertas facultades tiendan a estar agrupadas muy próximas entre sí en ciertos sectores de la ciudad. Acá lo que explica el por qué estamos en este punto tiene que ver ya con la existencia misma de la ciudad de La Plata, es decir, que eso ya nos lleva a la necesidad de incluir otro tipo de factores como ser de la historia institucional del país. Ustedes saben que la ciudad de La Plata es el asiento del poder ejecutivo y del poder legislativo y judicial de la provincia de Buenos Aires. Mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay dos poderes, el poder municipal, que es el de la jefatura de gobierno,
con su legislatura, pero sobre todo el poder ejecutivo nacional. Estos dos poderes, tanto el provincial como el nacional, hasta fines de la década de 1870 convivían en el mismo espacio geográfico, es decir, que era el del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Esto trajo una gran cantidad de problemas, lo que hizo que ya hacia fines de la década de 1870, hacia fines del mandato presidencial del presidente Avellaneda, comenzara a trabajarse en un proyecto de separación de la sede del gobierno nacional respecto de la sede del gobierno provincial. Es así que con la presidencia de Roca se efectiviza la fundación de la Ciudad de La Plata en 1882, que pasa a ocupar una zona cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero lo suficientemente alejada para que no se susciten una serie de conflictos que a finales de la presidencia de Avellaneda, ya con la elección de Roca, hubo una muy breve guerra civil que trajo aparejado alrededor de 3.000 víctimas fatales y que tuvieron relación con el descontento del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto tanto de la elección de Roca como del proyecto de separación de la sede de los dos poderes, del nacional y del provincial. Es decir, que acá ya hay que hacer jugar para explicar el por qué estemos acá, una explicación de por qué existe La Plata. Y la explicación de por qué existe La Plata y en ese lugar tiene que ver con procesos de naturaleza histórica y sobre todo de historia de las instituciones. Si continuamos haciendo zoom hacia afuera, lo que vemos representado acá ya es toda la zona central de Argentina, parte de Uruguay, la parte inferior de Brasil y todo Chile central. En esta escala o en este nivel escalar que ya es el macro, es decir, estamos en un espacio geográfico cuya superficie es superior a los 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que explica nuestra posición en este punto particular del espacio? Bueno, ya acá son varios factores que tienen que ver con los que mencionábamos al comienzo, más los factores históricos, y en este nivel lo que podría estar explicando que estemos acá tiene que ver con el ámbito territorial de captación de alumnos de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, en esta escala ya existen no únicamente las Universidades de La Plata, sino también la Universidad de Buenos Aires, distintas universidades del conurbano bonaerense, del centro de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, es decir, todas las universidades que ustedes conozcan de la parte central de Argentina. Y si analizamos cuál es la pauta general de captación de alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, vamos a ver que mayoritariamente provienen del área que está comprendida dentro de este rectángulo. Es decir, que a medida que nos alejamos espacialmente de la ciudad de La Plata, obviamente decrece la probabilidad de que un alumno que se reciba de bachiller en cualquier colegio, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras zonas del país, decrece. Si utilizamos la información que está disponible en la página del CESPI, del Centro de Cómputos de la Universidad, lo que vemos acá representados son la cantidad de colegios de las cuales provienen los alumnos que se inscribieron en el año 2017 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ustedes están mayoritariamente en cuarto año, así que infiero que la gran mayoría ingresó en el año 2017, o sea que este mapa estaría representando parte de la situación del alumnado de la facultad y de la carrera de antropología. Ustedes ven que
la gran mayoría, 311 colegios, son los lugares de procedencia de la gran mayoría de los estudiantes anotados como ingresantes en el año 2017. La contribución de colegios de zonas más alejadas de este polígono decrece. Acá vemos en una escala superior, donde vemos que esta relación de decrecimiento no es necesariamente lineal. Por ejemplo, de la zona de Cuyo hay representados 5 colegios, mientras que del ámbito del norte de Patagonia, sea de la zona de Chubut, de Puerto Madryn, Trelew o de Neuquén, aumenta el número respecto de los que provienen de la zona del NEA, del NOA o del centro de Patagonia. Pero vuelve a crecer en la zona de sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es decir, que lo que explica el por qué estamos en este lugar, piensen que en todo este ejercicio no nos movimos del aula, simplemente estamos incluyendo esa aula en niveles, digamos, escalares superiores. Lo que explica nuestra posición ahí ya tiene que ver con la tradición y de captación de alumnos por parte de la Universidad de La Plata, más específicamente en este caso nuestra facultad, de la competencia con otras instituciones que proveen el mismo tipo de formación, en este caso la Universidad de Buenos Aires, o de ciudades cercanas como La Barría, Rosario, etc. Es decir, y con sobre todo también ciertos factores de orden socioeconómico, es decir, que enviar un hijo a estudiar a una facultad que esté fuera de la ciudad de origen implica una pesada carga económica para los padres y por lo tanto obviamente hay que hacer jugar acá consideraciones de orden socioeconómico. Ante una oferta académica de calidad más cercana que la Universidad de La Plata, muchos van a elegir esas otras ofertas. Pero en el caso de la Universidad de La Plata, al contar con una tradición y niveles de excelencia académica altos, eso hace que siga siendo un lugar atractivo para que los distintos estudiantes, los egresados de los colegios secundarios, inicien su formación universitaria. Es decir, que acá hay que ya hacer jugar otro tipo de factores. Ahora, si hacemos zoom out hasta un nivel en el cual ya vemos todo el globo terráqueo, nuestra posición en ese lugar particular ya tendrá que ver con otro tipo de factores que tienen que ver con los procesos de colonización y fundamentalmente de conquista y colonización de países europeos, específicamente en nuestro caso España, hacia el continente americano, es decir, un proceso que tiene varios cientos de años de desarrollo. Es decir, que para comprender el por qué estamos aquí, ya no basta simplemente el conocer la historia ni de la universidad, ni de la ciudad de La Plata, ni siquiera de Argentina, sino los procesos de conquista, sojuzgamiento y colonización del Nuevo Mundo y de sus habitantes por parte de potencias localizadas, con sus centros localizados en otras zonas del planeta, en este caso fundamentalmente España, es decir, Europa. Ahora, el origen de cualquiera de los que estamos en este ejemplo representado en esa aula puede ser muy diverso y obviamente la conquista y colonización europea inicial hace 500 años no explica necesariamente el por qué estemos ahí, es decir, que hay otros procesos que ocurrieron con posterioridad que tiene que ver, por ejemplo, con oleadas migratorias a larga distancia, fundamentalmente también de países europeos como España, Italia y en menor proporción otros, como Francia, Inglaterra, y también, sobre todo en las últimas décadas,
un aumento sostenido de migración de países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Perú, que no es limítrofe pero es cercano, y en la última década sobre todo de países sudamericanos pero más alejados de Argentina como Colombia y Venezuela. Es decir que para entender el por qué estamos en este punto, si uno quiere lograr una explicación no inmediata, sino una explicación última, para esto habría que hacer un paréntesis y hablar de que las causas de los fenómenos, básicamente uno las puede distinguir entre causas próximas o causas inmediatas, es decir, aquello que inmediatamente causa al fenómeno que estamos observando, como aquellas causas que se denominan causas últimas, remotas o causas supremas, que son causas que en un sentido más profundo explican una determinada situación. Es decir, que cada fenómeno tiene tanto causas próximas como causas últimas. Las causas sociológicas de carácter más micro que estamos analizando en las primeras imágenes dentro de este ejemplo, claramente tiene que ver con causación más próxima de la conducta, en este caso, de quienes están representados en esta aula. Y tiene que ver también con las relaciones interpersonales, es decir, que hay una causación más próxima. Ahora, a medida que hacemos zoom y tratamos de explicar el por qué estamos en ese punto, cada vez estamos aduciendo causas cada vez menos próximas, cada vez más lejanas, pero igualmente importantes. Y estamos ya en el ámbito de las causas más bien de carácter último o inmediato, como por ejemplo aquellas de carácter histórico, socioeconómico, político o de grandes procesos sociales que se dieron a escala no local necesariamente, sino a escala incluso global. Entonces, un poco con este ejemplo cerramos la clase de hoy. La idea es que, digamos, pensemos en esta relación entre los fenómenos y las escalas de análisis y cómo cada escala de alguna forma va a requerir explicaciones de carácter diferente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para la explicación de cualquier tipo de fenómeno que sea de interés para nuestra disciplina, antropología, sea en el ámbito de la arqueología, de la antropología sociocultural o de la antropología biológica. En el caso de la antropología biológica, muchas de las explicaciones van a tener que ver con explicaciones más bien últimas. Por ejemplo, cuando damos explicaciones adaptativas, genéticas, etc., procesos que requieren una enorme cantidad de tiempo para que sus efectos se hagan visibles, generalmente nos manejamos, sobre todo cuando están involucrados procesos evolutivos, en términos de causas últimas, mientras que en una escala menor hay otras causas que son mucho más explicativas de las situaciones que ocurren. Obviamente, a nivel del plano de la conciencia, somos más conscientes de nuestra posición en función de aspectos mucho más mediatos que tienen que ver, como ya dije antes, con estas relaciones interpersonales o con relaciones de otro tipo que tengan que ver ya con relaciones de tipo pedagógico, en este caso, o de otra naturaleza. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Esto va a estar subido al canal de YouTube y durante la semana me voy a poner en contacto con ustedes vía Guaraní para dar instrucciones a seguir para los prácticos y las futuras clases teóricas que en realidad van a tener carácter de teórico práctico en las siguientes 6 semanas. Bueno, me despido de ustedes, hasta luego y estamos en contacto.